La dependencia emocional es una necesidad excesiva e incluso patológica de afecto. Se puede dar en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la senectud, y en contextos muy diversos: familia, amigos, trabajo, pareja. Supone una situación de sumisión hacia el otro que genera graves desajustes emocionales que pueden subsanarse mediante una actitud asertiva de respeto y reconocimiento hacia uno mismo. En Sin Distancias nos acercamos hoy a la dependencia psicológica, la dependencia emocional, características, síntomas, perfiles de las personas que la sufren. También hablaremos de tratamiento y, muy importante, de prevención. Es una nueva propuesta de Montserrat Conde Pastor, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Hola, hoy vamos a hablar de la dependencia emocional. Concretamente, la influencia que ejerce la dependencia emocional en las relaciones interpersonales. Está con nosotros hoy de nuevo, porque ya ha estado en otras ocasiones, Francisco Espejo Zamora. Hola, buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Monse. Francisco es psicólogo clínico y trabaja en el área de la salud de Andalucía. Con él vamos a profundizar un poco en este tema. La dependencia emocional podemos interpretarla como un concepto en ocasiones negativo, pero también podemos hablar de la versión o de la parte positiva de la dependencia emocional, porque ¿quién no tiene algún tipo de dependencia emocional? Obviamente, todo el mundo tenemos. Podríamos hablar más concisamente de lo que son las vinculaciones afectivas. En las relaciones interpersonales siempre se da algún tipo de vinculación afectiva. En este sentido, como decía, podemos hablar de vinculaciones afectivas sanas, saludables e incluso, diríamos, imprescindibles, porque no podemos vivir, por lo menos adecuadamente y sanamente, sin tener vinculaciones afectivas con la gente que nos rodea, con nuestras familias, con nuestros amigos, etc. Pero tenemos que hablar también de estas vinculaciones afectivas que podríamos denominarlas como tóxicas o patológicas, ¿no? Ahí podríamos hablar por defecto y por exceso. Por defecto, ¿qué nos encontramos? Pues las típicas personas que son incapaces de entablar ningún tipo de vinculación afectiva con las personas. Son personas que se ven con bastante claridad porque suelen ser personas muy frías, muy distantes, y que podríamos incluso interpretar su actitud ante nosotros como personas hostiles, aparentemente. Y esto se debe precisamente a este factor, y es que son incapaces o tienen serias dificultades para entablar este tipo de vinculaciones afectivas, y esto es necesario. Y también podemos hablar por exceso, vinculación afectiva por exceso, y aquí entramos en lo que hemos venido a hablar, que es la dependencia emocional. Estas personas lo que tienen es una necesidad de afecto exagerada, excesiva. Diríamos que patológica, ¿no? Patológica en el sentido de que dependen por completo de la otra persona. Esto se da en muchas circunstancias, como hablaremos ahora en profundidad contigo, Francisco, en muchos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de las amistades, ámbito familiar, muy especialmente en el ámbito de pareja. Pues era una relación muy clara y muchas veces muy tóxica. Y ¿por qué? Pues porque la persona dependiente le otorga muchas veces un poder a la otra persona, un poder que realmente no lo tiene, pero se lo da. La otra persona también se puede asumir ese poder y entonces se genera una relación anormal, anómala. Una relación de dependencia en la cual se pueden generar, pues yo qué sé, chantajes emocionales, sentimientos de culpa por parte de uno o del otro, etcétera, etcétera. En suma, esto desencadena en problemas de tipo muchas veces mental, psicológico, y en otras ocasiones, problema mental me refiero a problemas en la salud mental o también incluso en la salud física en ocasiones. Si no es a corto plazo, sería a medio plazo. No sé, Francisco, ¿qué opinas de todo esto? Si estás de acuerdo con esto que estoy comentando o si no. Ahora me comentas algo al respecto, y también quería que me concretaras si realmente hay algún diagnóstico desde el punto de vista clínico para esta situación de dependencia emocional, si realmente se puede considerar como un trastorno psicológico como tal, si está diagnosticado como tal.
Pues la verdad que estoy completamente de acuerdo contigo, lo has encauzado perfectamente bien y muy bien introducido. Básicamente, podemos decir que la dependencia emocional, las dependencias afectivas, sentimentales, como también se pueden llamar, pues son situaciones de sumisión de un miembro de la pareja hacia otro. Claro, eso realmente siempre trae problemas. ¿Por qué? Porque esas situaciones son generadoras de graves desajustes emocionales que, sin embargo, podrían subsanarse mediante una actitud asertiva de respeto y reconocimiento hacia uno mismo. Pero en concreto, ¿hay algún diagnóstico al respecto de esto? Como dependencia emocional, está en los manuales, por ejemplo, en el DSM-4, en el CIE-10, yo que sé, la OMS, ¿lo considera como tal, como trastorno emocional o...? Hay muchos trastornos en los cuales hay dependencia emocional, pero como tal todavía no hay un consenso claro entre los expertos y los profesionales para definirlo como un diagnóstico certero, claro, que sea único en cuanto a este tipo de patología. Lo que sí es verdad que hay muchas enfermedades que tienen que ver con la sintomatología que puede dar la dependencia emocional. ¿Me explico? Sí. Un dependiente emocional pues, puede tener una serie de trastornos que no son un trastorno dependiente emocional, como en algún momento se puede leer por ahí, de la personalidad, que como tal pues no tiene por qué existir claramente, me refiero con rigor claro y único de este tipo de trastornos, ¿no? Pero sin embargo sí tiene mucha sintomatología obsesivo-compulsiva. Yo puedo tener una obsesión con la persona de la que dependo y compulsiones para querer estar siempre con ella, lo cual es un problema grave. También hay muchos trastornos adaptativos unidos a esta dependencia emocional con su consecuente sintomatología ansiosa y también depresiva. Cuadros de ansiedad generalizada en este sentido también y depresivo, o sea, podría ser mixto y podría ser cada uno de ellos. Entonces, a la pregunta que me hace realmente, si hay un trastorno como cual que no haya más que el mismo o que esté encuadrado totalmente, como puede haber otro, como por ejemplo una depresión mayor, pues no. Pero sí es verdad que el ser dependiente emocional, fundamentalmente por la intensidad y por ese exceso al que tú hacías referencia anteriormente, sí da pie a unos cuadros que están perfectamente categorizados en cualquiera de estos manuales de diagnóstico clínico que has mencionado antes, tanto el DSM como el CIE o cualquiera de ellos que estamos hablando. Sí, o sea que no hay uno exclusivo para dependencia emocional, pero sí, sin embargo, muchos de los síntomas que presenta se ajustan perfectamente al perfil de otros diagnósticos claramente definidos en estos manuales, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna característica que quieras? Has hablado de las características adictivas. ¿Alguna característica más que quieras destacar que presente este tipo de dependencia? Pues sí, las características que puede tener la dependencia emocional, pues fundamentalmente, aparte de la adicción. Es muy curioso esto, porque al hablar de adictivos, probablemente las personas no nos creamos que puede tener la misma sintomatología que pueda tener un cuadro de adicción, pues por ejemplo, a sustancias, Sí, llámese cannabis, a una droga o al alcohol. al lo que sea, alcohol, ¿no? al tabaco o a cualquier tipo de sustancia, ¿no? Tóxica, cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Pues básicamente pues tienen toda esa sintomatología que pueden tener las conductas adictivas cuando yo no tengo esa sustancia, cuando yo no tengo mi pareja, cuando no tengo la persona de la que yo dependo, que no, como veremos más adelante, no tiene por qué ser siempre de la pareja, aunque es donde más se da, ¿no? Entonces, pues se produce un síndrome de abstinencia con sus consecuentes síntomas de tristeza, irritabilidad, de síntomas depresivos, agresividad incluso, obsesiones, las compulsiones a las que antes hacíamos referencia, en fin, todo el cuadro típico que se puede dar cuando una persona está adicta a algo que le falta en ese momento. Sí, realmente un problema, claro. Claro, sin duda importante alguna, y lo claro. vivencia como un problema gordo la persona, lógicamente. Lo que pasa con este tipo de relaciones es que muchas veces no se ve, se confunde con que es amor. Ya. Entonces hay una asimetría relacional importantísima que es otra de sus características. Es decir, hay una subordinación sentimental. El dependiente siempre está por debajo de aquella persona a la que quiere. Quiere de una manera patológica e insana para él mismo, para el dependiente, para el apegado en sí. Entonces realmente lo que se está produciendo es
alguien que está por encima de mí mismo. Yo te quiero, pero a la vez tú tienes que ser superior a mí. Claro, como decía, la relación esa de poder, ¿no? El poder es el que le otorga la persona dependiente al otro, ¿no? Efectivamente, poder que, como hemos adelantado anteriormente, no tiene por qué tener, o características de idealización que no tiene por qué tener el otro miembro de la pareja en este caso, ¿no? Simplemente que se lo otorga al dependiente por la serie de problemas que han dado pie a que tenga esta dependencia o este apego inadecuado, ¿no? Entonces también hay una vinculación dependiente muy incoherente, en el sentido de que tiene un apego inadecuado en detrimento de su propia libertad. Yo estoy dependiendo de aquella persona y, lo que es más grave, conculco mi propia libertad. Avanzo claramente que en el momento en que yo conculco mi propia libertad, ni puedo ser feliz yo, ni puedo ser feliz a los demás. Si soy realmente un cebo claro para hacer que los demás se sirvan de mí. Y lógicamente eso no es una relación sana, y sí es una relación tóxica y patológica en sí. Desde luego. ¿Y se sabe algo sobre las causas que pueden desencadenar esta situación, la dependencia afectiva emocional? Es decir, ¿qué hace que una persona sea dependiente emocionalmente? ¿Hay algunos aspectos que podamos destacar, es decir, que puedan ser los desencadenantes o que ayuden a que esto pueda llegar a ocurrir? Pues sí. Eso tiene mucho que ver con el apego que se ha tenido a lo largo de la vida, desde la propia infancia hacia más adelante. Si hay unos apegos inadecuados, no resueltos, dan pie a que el dependiente entiende que sin esa relación estrecha y dependiente, pues nunca va a poder ser feliz. Lo cual da pie realmente a un sufrimiento grande, porque pretende su felicidad siempre desde la permanencia en esa relación, sea con quien sea. Esa permanencia es algo poco dinámico, es algo rígido, como si fuese un bloque de hormigón, y las relaciones obviamente son dinámicas, van para hacia adelante, para hacia detrás, hacia uno y hacia otro, tienen que ser complementarias. Claro. Con lo cual realmente, pues entonces no se llega a una situación de felicidad, que a fin de cuentas es lo que todos buscamos. También tiene mucho que ver también con la ansiedad por separación, con lo cual, claro, la típica ansiedad que se produce en aquellas personas cuando no están cerca de otras y tienen esto. Recordemos a los bebés, ¿no? Aunque no tengan en este caso pues una relación tremendamente directa. ¿Qué ocurre? Pues la persona dependiente, cuando no está con esa persona a la que quiere, con el miembro de la pareja, por ejemplo, pues entonces tiene cuadros de desasosiego, ansiedad, intranquilidad, irritabilidad, desconcentración, y realmente pues está en una situación de caos emocional, porque no articula ninguna de las conductas de una manera adecuada. Claro, la vivencia para el dependiente le parece normal, porque cree que eso es lo que hay, que a fin de cuentas está apostando por mantener esa relación que no lleva a ninguna parte. También está muy relacionada con una baja autoestima, personas porque tienen grandes complejos o que los perciben. A mí me gusta siempre decir esto: usted probablemente no tenga un complejo, usted percibe que lo tiene. Hay gente por ahí que puede tener grandes limitaciones físicas o psicológicas y no tiene ningún tipo de complejo, lo asumen, lo aceptan y viven felizmente. Sin embargo, cuando las personas perciben sus complejos, presentan esa baja autoestima y pueden ser vulnerables a este tipo de relaciones tóxicas, ¿no? Pocas habilidades sociales y, lógicamente, para solucionar los problemas, pues poca capacidad para ello y una inteligencia emocional pobre. En definitiva, estas podrían ser, a grosso modo y sin profundizar mucho, las causas que podrían dar pie a que una persona sea dependiente de otra y, en el fondo, pues una persona esté llamada a la terrible dependencia emocional y al sufrimiento. Sí. Me gustaría también preguntarte acerca del perfil que presenta la persona dependiente. ¿Podríamos dar un perfil, en principio, de este tipo de personas que son proclives a caer en esta situación? Pues sí, mira, son personas sumisas. A toda costa quieren mantener la relación. Entonces, entran por todo aquello que se les pide. Son conformes a todo, incluso a las vejaciones más grandes, lo cual, hay que decir aquí, abre la puerta al maltrato físico y psicológico que se da tanto en hombres como en mujeres, pero desgraciadamente no debería darse en ninguno, pero mucho más en mujeres, como todos sabemos. Entonces, es la puerta a que tú seas vulnerable a ser dominado en algún sentido por otra persona. Y eso realmente pues no puede ser. ¿Por qué? Porque las personas tienen que ser libres en su propia identidad y a partir de ahí relacionarse con quien quieran. Tienen una autoestima pobre. Por tanto, como digo, pues son más vulnerables y manipulables a la personalidad del miembro dominante. Normalmente están buscando siempre parejas
hasta que encuentran un perfil determinado, que no siempre tiene que ser como ahora voy a decir, pero sí coincide en muchísimas veces. La persona dependiente busca una pareja que es egocéntrica, soberbia, arrogante, dominante y que puede tener incluso un trastorno narcisista de la personalidad, que sabemos que tiene una gran exaltación de sus virtudes que pueden ser reales o ficticias incluso, pero así es. Entonces se amparan en ese tipo de personas que además son manipuladoras y saben perfectamente cómo plantear las situaciones para que el dependiente siga satisfaciendo las necesidades que quiera en cualquier plano de la vida, así de claro. Tienen también una gran hiperafectividad, con terrible labilidad emocional, una baja tolerancia a la frustración y también comportamientos histriónicos, con mucha teatralidad y terrible, como he dicho, labilidad emocional, llanto, desasosiego y bastante incoherencia a la hora de poder resolver los problemas o de expresar sus deseos. Son personas con muy poca tolerancia a la soledad, no saben estar solos. Que aprovecho para decir, si me lo permite, es uno de los principales problemas que tenemos las personas si no sabemos resolverlo. La soledad siempre se ve en el plano negativo, sí, pero la soledad realmente tiene una vertiente positiva magnífica, y es que si yo aprendo a vivir solo, a estar solo, siempre estaré en disposición de dar más amor, más tranquilidad y más paz a quien esté conmigo. Con eso no quiero decir que la gente tenga que vivir sola, sino que en tus momentos de soledad aprenda a ser feliz. sí. Sin embargo, estas personas pues tienen una intolerancia terrible a la soledad, con lo cual tienen una gran sintomatología ansioso-depresiva por esta causa. Y también necesitan una necesidad constante de aprobación. Es como si en sentido figurado un poco, pues tuvieran que tener siempre un refuerzo positivo constante para comprobar su continua aceptación por parte de la pareja. Lo ha hecho muy bien, pero claro, lo ha hecho muy bien satisfaciendo lo que yo quiero. Ya te puede pedir lo que quiera, incluso las vejaciones más insolentes que se pudiesen pensar. Sí, sí, sí. Una pregunta más sobre acabas de dar un perfil pues muy claro de la persona. Yo me planteo, ¿este perfil es antes o durante? Es decir, ¿el perfil viene ya configurado, iba a decir de serie directamente, es decir, viene ya con la persona y por eso genera las dependencias, o se mete en esa situación de dependencia y va configurando mucho más este perfil, que también puede dar? Porque claro, lógicamente la autoestima se va menoscabando también en la medida en la que somos más dependientes, o estamos entrando en un círculo vicioso en el cual una cosa influye en la otra y de ahí no se sale. No sé si me explico lo que te quiero decir. Perfectamente. Siempre este tipo de personas tienen unas características determinadas de esta baja autoestima que hemos dicho. Porque comentabas, efectivamente, Sí. Es que, perdona que te he interrumpido, pero comentabas que buscan un tipo también de pareja concreta. Es decir, ya partimos de un perfil, de acuerdo, pero es que yo también estoy bastante convencida de que luego ese perfil del que partes, en función, hombre, de cómo responda la otra persona que tienes al lado, también se va configurando tu personalidad, tu forma de interactuar. Tiene mucho que ver la situación con la configuración posterior del perfil, que se afiance más todavía en ser todavía más dependiente o todo lo contrario. Claro, ellos buscan este tipo de personas. Entonces, en el momento en que encuentran una pareja que les da aquello que ellos quieren, aunque sea malo, aunque no sean conscientes de ello, o que si lo son, prefieren, aunque sean conscientes, buscar, es otra de las características que tiene, buscar cualquier forma para conseguir que la pareja siga con ellos. Entonces, tienen alteraciones cognitivas, pues no sé, distorsiones perceptivas, el hacer negaciones, no, esto no ocurre, y realmente sí está pasando. Entonces, sí se hacen más dependientes a medida que están en este tipo de relación. Porque si ya tenía las limitaciones que hemos mencionado anteriormente, ahora se agudizan mucho más a la hora de estar con la propia pareja, que realmente, aunque quieran estar en una situación anómala para encontrar la felicidad y el equilibrio emocional que realmente estas personas nunca tienen. Sí, 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 muy bien. Vamos a pasar a... bueno, la verdad es que ya lo hemos comentado al principio y lo has dicho tú. Los ámbitos en los cuales se da fundamentalmente esto, como estamos viendo, es en el ámbito de pareja. Se da en el ámbito familiar, en los ámbitos de trabajo, laboral, amistoso, supongo que en muchas circunstancias, ¿no? Pero fundamentalmente esto ocurre en el ámbito de la pareja, ¿no es así? Uh-huh. Es donde más nos podemos centrar.
Sí, se da más en el ámbito de la pareja, pero quisiera hacer una matización. Sí. Aparte de eso, también se dan las relaciones familiares, Ujú. en las relaciones de amigos, de amistad, laborales, como bien has dicho, y educación. En las relaciones familiares, pues muchas veces son aquellas personas que, no me malinterpretéis, evidentemente uno tiene que tener apego a sus familiares, a sus amigos, a todas las personas con las que uno se quiere relacionar, pero siempre desde la libertad. ¿Qué Claro. ocurre muchas veces? Pues que estas personas que ya vienen con esa pobreza emocional, pues encuentran a lo mejor en la madre, en el padre, en los hermanos, en determinados parientes, pues esa persona que también es dominante. Es decir, no significa que en la familia que tenga cada cual no tiene por qué haber personas que dominen en una relación. A fin de cuentas es una relación. Y esa relación pues puede dar pie a que se produzca también una dependencia emocional que rige más o menos este tipo de características. Ajá. Ocurre también muy específicamente en el plano laboral. Hay compañeros pues, que siempre necesitan estar pegados al otro y a lo mejor el dependiente es mejor profesional incluso que aquel en el que se pretende arropar. En la escuela, pues todos hemos entendido al típico compañero que siempre está detrás de otro para todo, para todo, para todo, para los exámenes, para los apuntes. Entonces, eso hay que hacerlo. Pero claro, si a ti te supone una gran carga de ansiedad no tener, por ejemplo, los apuntes de tu compañero Antonio, pues realmente es que tienes un problema. Porque si no encuentras los de Antonio, cogerás los de María o unos propios que tú te elabores. Claro. Entonces, hay que ver hasta qué punto esto es así. Y en las relaciones de pareja, pues es donde más se da. Si te parece, podemos hablar un poco de las características de este tipo de dependencia en la relación de Sí, pareja. sí, sí. Mira, eh, es una relación de pareja, cuando tiene esta dependencia emocional, asimétrica, destructiva, inestable. El dependiente, como he dicho antes, idealiza a su pareja, lo consiente todo y realmente está sumiso a la pareja que tiene. Se puede dar tanto en hombres como en mujeres, pero es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Ujú. La fase de la relación que puede tener, pues se pueden decir más o menos así. Hay un inicio de la relación, después tendríamos una fase de sumisión, la fase de inicio, pues todo es ideal y yo he encontrado a la persona con la que voy a estar permanentemente, que es una palabra de miedo, porque claro, permanentemente voy a estar sometido a ti. Ujú. ¿eh? Eh, Tenemos esa sumisión que estamos hablando y después la relación se va deteriorando. Normalmente es el miembro de la pareja dominante el que rompe la pareja, aunque a veces no. Pero la mayoría de las veces, en un porcentaje altísimo, esa persona que básicamente, hablando de una manera burda, pues se cansa del dependiente porque también acaba agobiándolo. Entonces, Ujú. deja a esta persona y se produce una ruptura. En esa ruptura, pues el dependiente emocional intenta por todos los medios conseguir recobrar la pareja, estando y haciendo todo lo que necesite. Y por todos los medios busca todas las tretas posibles para contactar con la pareja, para seguir haciendo todo aquello que sea posible para retomar la relación tóxica. ¿Qué ocurre cuando se ha roto realmente ya? Pues se produce una reiteración de nuevas relaciones así. Sigue haciendo las mismas relaciones, va buscando las mismas Ujú. relaciones de la misma forma y hasta que encuentra otro miembro de la pareja que puede ser tan dominante como el otro. Ujú. Y entonces otra vez se queda ahí y vuelve así el ciclo de una manera otra vez, da esa puerta en ciclo que tú antes has mencionado, básicamente. Pues tiene su intervención psicológica, sobre todo sobre esos trastornos que hemos hablado, y quiero hacer un ejemplo, o decir, mejor dicho, un ejemplo muy característico de un síndrome que se llama el síndrome de Fortunata. Lo digo muy Ajá. rápidamente. Sí. El síndrome de Fortunata está un poco enlazado en la novela de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, y básicamente es un síndrome que no quiere decir la palabra síndrome, no refleja explícitamente o de una manera pura el síndrome típico que puede haber una patología psicológica o médica, sino que se denomina de esta manera porque tiene una serie de características, y es que se da una serie de relaciones siempre con hombres casados. Son mujeres que siempre tienen relaciones con hombres casados y intentan mantener por todos los medios esa relación. Se genera una ambivalencia muy clara con la mujer legal, con la que está casada, con el hombre que es el miembro, en este caso, de la pareja dependiente, en este caso de Fortunata, en el que ocurre lo siguiente. De pronto odia a la mujer y de pronto la idealiza porque quisiera ser como ella para ser realmente la mujer de este hombre. Sí, Era sí. siempre un pequeño ejemplo. Sí, 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 sí.
Francisco, un apartado que me parece muy, muy importante y que no quiero dejar de hablar de él es siempre la prevención. Es decir, sí sabemos que partimos de un perfil de personas, que además eso, bueno, pues luego puede ir empeorando en función de en la situación en la que esta persona se mete, pero ¿hay algo que se pueda anticipar, hacer, prevenir, en suma, para evitar que la persona caiga en esta situación o en este tipo de relaciones anormales y tóxicas que le van a perjudicar necesariamente a él o ella y sobre todo también a la otra persona que tiene enfrente? Es decir, ¿se puede hacer algo anteriormente? Antes de que esto suceda, me refiero. Sin duda, la prevención siempre está ahí. Yo creo que es el pilar fundamental y el primero. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Hay que trabajar todas aquellas carencias que se tienen, como la baja autoestima que habíamos hablado. Por ejemplo, hay que ser asertivo. Yo te quiero mucho, pero no voy a ir contigo al teatro hoy porque me duele la cabeza. Claro. Lo dejamos para otro día, ve tú, disfruta, yo me alegro de que estés disfrutando, pero, por favor, no me presiones porque no puede ser. Hay que ser asertivo, autónomo, querer desde la libertad sin someterse, pero ofreciendo. Preservar siempre un espacio íntimo, familia, amigos, con las limitaciones que tiene el hecho de que tienes que compartir tu tiempo con tu pareja y con tu familia, en definitiva, ¿no? Complementarse con la pareja para enriquecer la relación de nuestros propios deseos y también de nuestras propias ilusiones. Eso sería, desde el punto de vista preventivo, lo más importante. Ser tú libremente, para poder dar y poder ser feliz. ¿Se puede evaluar esto? Pues sí, hay manera de evaluarlo. Observando los síntomas, haciendo una entrevista determinada y con cuestionarios que hay por ahí también. Porque claro, el problema de esto es ser consciente de que tienes ese problema, porque claro, si tú no eres consciente de que tienes ese problema, pues tú me dirás cómo lo atajas o cómo pones o tomas medidas anteriormente. Ese es el tema, ¿no? Quizá. Claro, Monse, eso enlaza realmente con que yo no soy consciente o no quiero serlo, entonces genero una serie de pensamientos inadecuados que dan pie realmente a que yo crea que no ocurre nada. ¿Qué pasa? Pues que entonces tenemos que aplicar desde el punto de vista de la psicología técnicas de reestructuración cognitivo-conductual, habilidades sociales, aumentar la autoestima, desactivación emocional para esa ansiedad tan grande y también hay dos técnicas que están dando muy buen resultado, que es la meditación mindfulness y la psicología positiva. Sí. Esto en cuanto a tratamientos. En cuanto al tratamiento. Claro. O sea, con eso quiero decir que podemos prevenir. Claro, podemos prevenir o tratar el problema cuando el problema lo tenemos delante. A lo mejor hay cosas muy sencillas que todos nos podemos dar cuenta. Es, por ejemplo, que todos debemos saber que tenemos que tener la capacidad, por supuesto, de mantener, estoy metiéndome en la relación de pareja, por ejemplo, mantener pues esas amistades que siempre has tenido, seguir manteniéndolas, no hablar en plural como hablan algunos, que parece que el singular lo abandonan para ya decir nosotros, vamos a ver que eres tú y el otro. Tú más tú son dos, pero no quiere decir que tengas que hablar en plural. El ser capaz, son cosas muy simples, de hacer planes en solitario también, el ser capaz de otra serie de cosas. En fin, para concluir entonces en una única frase, Francisco, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, podríamos decir muchas más cosas, pero para concluir realmente me gustaría mandar una especie de mensaje en el cual las parejas deben de vivir juntos complementándose, respetándose y enriqueciéndose mutuamente, con el objetivo de alcanzar en lo largo y fructífero del viaje de su vida la felicidad que todos queremos, sin soledad, en paz y libertad armónicas. Bueno, sobre todo dejamos la libertad. Siempre libres. Pues te tengo que despedir muy agradecida porque hayas estado aquí y ha sido muy interesante, Francisco. Un saludo. Vale, pues muchas gracias.